Hola a todos y todas y gracias por escuchar los podcasts creados bajo el marco del proyecto europeo Scale Upcycling. Hoy tenemos un interlocutor muy especial, Terry Peña, que es un joven emprendedor español que junto con su compañera Paula Cerrada crearon en 2020 la empresa española de ropa deportista y sostenible Fit Planet Co. Bienvenido, Terry. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, María? Gracias por invitarme. Nada, muchas gracias a ti por querer participar. Y nada, nos gustaría que empezases a contarnos un poco sobre quiénes sois vosotros, quién es la empresa, de dónde surgió la idea de Fit Planet. Pues mira, la empresa surgió en 2020 y la creamos, como bien has dicho, Paula y yo. Y fue durante el confinamiento cuando la desarrollamos, pues gracias a todo el tiempo libre que teníamos para pensar, para buscar proveedores, para pensar toda la estrategia que envolvería FitPlanet, pues la verdad que el confinamiento fue una oportunidad, ¿no? Porque al final es cuando más tiempo tuvimos para dedicarlo a desarrollar el proyecto. Y, y aunque lo desarrollamos en el confinamiento, al final el proyecto viene de mucho antes, porque ya de pequeños siempre hemos estado envueltos de naturaleza, tanto Paula como yo, hemos visto cómo se ha ido degradando, como todo el mundo, y no queríamos que cada vez fuera peor, sino que queríamos aportar nuestro granito de arena para que esto parara ya y empezar a hacer algo mm, para producir un bien en el planeta y en el medio ambiente, ¿no? Y así, pues, esa fue la motivación y el confinamiento fue el tiempo que tuvimos para desarrollarlo y al final, en octubre de 2020, lanzar FitPlanet. Joder, qué guay, porque al final, qué bien escuchar que incluso a toda la negatividad que produce y que produjo el confinamiento y aquellos tiempos ya pasados, hayan podido salir cosas así de importantes y así de interesantes y de fructíferas para el medio ambiente y de positivas también. Vale, vosotros os definís como, bueno, tenéis una marca personal que es el movimiento Fit Planet. Me has contado un poquito las motivaciones para crear la empresa sostenible, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo pensasteis en la idea pues vale, vamos a utilizar, porque quizá el público que nos esté escuchando no sabe realmente cómo trabajáis y pues cuéntanos un poco el tema de las botellas, cómo las utilizáis para crear la ropa. Claro, mira, primero tenéis que saber que nosotros lo que queríamos era cambiar el sector de la industria textil, porque no sé si sabéis que actualmente es la segunda industria más contaminante de todo el planeta. Y nosotros queríamos, en primer lugar, hacer que esta industria fuera mucho menos contaminante. Entonces, para que fuera mucho menos contaminante, teníamos que trabajar con materia prima que estuviera hecha con materiales 100% reciclados. Entonces, estuvimos mirando cómo hacer ropa deportiva de la forma más sostenible y lo que encontramos era que la mejor manera era hacerlo a través de botellas PET que estaban abandonadas en el medio ambiente. Una botella PET es una botella de plástico normal que es un proceso que es muy simple, pero la gente siempre le sorprende, ¿no? Cuando dice que les decimos que sus leggings, sus tops, sus camisetas están hechas de botellas de plástico, dicen, pero esto transpira, esto es normal. Y al final, cuando tú te compras una malla deportiva, un top deportivo normal, está hecho de poliéster. Este poliéster se consigue explotando petróleo, refinando este petróleo y convirtiéndolo en poliéster con el que luego se teje. Nosotros llegamos al mismo poliéster, pero de una fuente reciclada. Rescatamos las botellas del medio ambiente, estas botellas se lavan, se trituran y se funden. Y una vez fundidas, se pueden estirar en fibras de poliéster, que estas fibras se hilan y se tejen para hacer la tela con la que luego confeccionamos nuestros diseños. Entonces, ¿esto qué consigues haciendo esto? Pues básicamente estás evitando explotar petróleo nuevo, o sea, no estás añadiendo nuevo plástico al planeta. Mm. Luego, en segundo lugar, estás ahorrando muchos recursos energéticos, mucha agua y muchas emisiones de CO2. Aproximadamente un legging se hace con 15 botellas de plástico y un top se hace con 7 botellas de plástico. Y esto al final ahorra aproximadamente un 96% de agua,
un 87% de recursos energéticos y un 75% de emisiones respecto a la ropa deportiva convencional. Y además estás dejando el medio ambiente más limpio porque para fabricar tienes que rescatarlas del medio ambiente, así que es como un círculo positivo. Jolines, qué interesante todo lo que cuentas. Además que vosotros también colaboráis con asociaciones que están vinculadas a la protección marina, sobre todo. Jolines, pues que es muy interesante escuchar hablar cómo cuentas todo el proceso. Me estás hablando de botellas, de cómo reutilizáis las botellas, entonces entiendo que desde Fit Planet estáis muy ligados al término upcycling y que lo habíais escuchado antes y que sabéis un poquito de qué va. ¿Te gustaría darle alguna definición desde Fit Planet para que la gente que nos esté escuchando pues tenga claro el concepto y cómo vosotros formáis parte de este término? Claro, no solo fabricamos con botellas de plástico recicladas, sino también con redes de pesca que estaban abandonadas en el mar. Y la red de pesca, con un proceso muy parecido, se convierte en nylon reciclado con el que hacemos también ropa de baño. Al final, todo esto que estoy contando es upcycling porque upcycling significa reciclar algo y convertirlo en un producto diferente de más valor. Esto es upcycling. La diferencia entre reciclar y upcycling es que reciclar es tirar la botella de plástico en una basura para que vuelva a ser una botella de plástico. Eso es reciclar cuando obtienes el mismo producto. Y upcycling es cuando aprovechas un residuo que no tiene valor para darle un producto de otro uso y con más valor. Y esto es 100% lo que hacemos en FitPlanet. Botellas de plástico que estaban abandonadas en el medio ambiente, que nadie iba a usar y que encima estaban dañando la biodiversidad marina y todo el planeta. Redes de pesca que están flotando en el mar que nadie va a usar y que están atrapando animales. Y que les hacemos un upcycling para convertirlas en ropa deportiva que encima es de alta calidad. Jolines, es que todo lo que cuentas es que me estoy quedando fascinada con cómo de algo tan de uso diario como son las botellas de plástico que en nuestro día a día sí que se están intentando poner medidas para reducir los gastos de pues, las botellas de plástico con el agua u otros materiales y cómo al final es un poco imposible porque vamos al supermercado y siguen estando ahí, ¿no? Y es muy difícil cambiar eso, pero ya que el cambio es un poco largo, lo que podemos hacer es darle ese otro uso para de manera con una conciencia más medioambiental, pues poder reducir todo el impacto que nuestra huella, la huella humana, está teniendo en el medio ambiente. Vale, Totalmente. tengo una pregunta. Ah, vale, sí, dime. No, que al final nosotros siempre decimos que lo que tenemos que intentar conseguir es reducir. Podemos votar cada día con nuestra compra, no comprar plásticos de un solo uso, evitar al máximo las botellas de plástico, bolsas de plástico, todos los productos que vienen envasados en plástico, pues evitarlos, al no comprarlos, ya no, o sea, ya estás haciendo que no acaben en el medio ambiente si no los compras. Entonces el paso uno es no usarlos. Y luego, mientras esto vaya transicionando hacia un mundo donde se compre mucho más a granel y reutilizando todo, lo que hay que hacer es inventarse cosas como el upcycling y como reciclaje para evitar que cada vez haya más. Es totalmente lo que dices, sí, sí. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Tengo una pregunta porque muchas veces es verdad que el producto puede ser muy orgánico o muy sostenible, pero el embalaje en el que viene, el packaging, no es tan sostenible. ¿Cómo desde Fit Planet hacéis que el embalaje sea lo más sostenible posible? Vale, pues aquí esto es una pregunta muy interesante porque eh, aquí es donde se ve si o no, ¿no? Porque no puede ser que estés diciendo que estás vendiendo un producto sostenible eh, para evitar uso de plásticos o para reciclar plástico que luego estés enviando en una bolsa de plástico. Es totalmente incoherente. Aunque sea plástico reciclado, sigue siendo incoherente. Porque al final lo que tienes que conseguir es añadir el mínimo
que, que nosotros aportamos, hacer un packaging 100% libre de plásticos con cartón reciclado y luego con incentivos para que Vale, pase algo bueno. perdona que Sí. te cortes, Terry, pero es que ha habido un momento en el que yo te he perdido, no te he escuchado entero. Ah, No sé vale, si pasará en el vídeo, entonces, en el audio que están escuchando nuestros espectadores, nuestros vale. oyentes. Entonces, si puedes repetir sobre todo la Claro, última parte. Gracias. claro. Está diciendo que un packaging tiene que ir coherente con los valores de la marca, ¿no? Y que si tú eres una marca por ejemplo, una ropa deportiva sostenible como nosotros, no queremos aportar más plástico al planeta y nosotros hacemos un packaging libre de plásticos con cartón reciclado y luego con todo... las tarjetitas pues están hechas con semillas de lavanda para que luego puedas plantar esa tarjeta y que crezca lavanda. Entonces, todo pues atarlo a a introducir el mínimo plástico posible y a que todo lo que envíes en la máxima parte sea biodegradable. Qué genial, que es que todo lo que cuentas parece tan fácil como lo cuentas, aunque luego que supongo que después tendrá su complicación, Y lo- pero escuchándote es como, no sé, parece que al final con todos y todas con nuestro granito de arena podemos hacer que sí, que las cosas cambien. Me gustaría preguntarte a ti y a Paula ahora no, pero bueno, es también un placer haber podido contar con ella. Si conocéis algunas otras prácticas de upcycling que sean en las que la gente en su día a día pueda realizar. O, por ejemplo, colaborar con vosotros. Si tenéis algún almacén donde os puedan enviar las botellas de plástico o algunas otras prácticas que vosotros conozcáis y queráis compartir. claro, el tema, por ejemplo, de las botellas lo hemos pensado muchas veces, pero no es viable porque al final una botella ocupa mucho espacio y el envío de que una persona nos envíe 4 botellas de plástico es incoherente todo lo que va a gastar ese envío de ese espacio de las botellas con lo que nos puede aportar, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí decimos es que em, cuando dejes de usar nuestra ropa, porque en algún día se te... o sea, las hacemos para que duren muchos años, pero algún día se va a manchar, se va a romper, la vas a dejar de usar porque no te guste, cualquier cosa. Cuando eso pase, tenemos dos opciones. O nos envías la ropa a nuestro almacén para que la volvamos a reciclar, o tú en casa puedes hacerla, la puedes convertir en otros productos con unos talleres que tenemos en la web, que son unos talleres paso a paso para que conviertas un legging en una bolsa para ir a la compra, un legging en un cojín para hacer yoga, un top en un colotero o en una mascarilla. Entonces, si tú eres manita, si te gusta, puedes entrar en nuestra web, irte a la talleres upcycling y la ropa que has comprado la puedes convertir tú mismo en casa en otro producto. O si no eres manita, nos lo envías y ya nos encargamos nosotros. Recuérdanos, o bueno, diles a nuestros oyentes cuál es la página de vuestra empresa para que también la tenga en mente para Claro, cuando quiera conocer estas ideas. claro. Nosotros estamos muy activos en Instagram, que nuestro Instagram es FitPlanetCo, que nos pueden seguir allí, ven el día a día de todo lo que hacemos. Y luego en la web para adquirir los productos, que es fitplanetco.com. Gracias por compartirlo. Espero que con este podcast consigáis muchos más seguidores para que también vean qué es lo que vosotros dos estáis haciendo Claro, con la todos. ropa, cómo la estáis haciendo. Claro, todo suma. Y una última pregunta, o bueno, un último par de preguntas. ¿Cómo creéis que desde el proyecto Scale Up Cycling podemos difundir mejor el término upcycling o qué nos recomendaríais hacer desde el proyecto para Yo que creo que para concienciar a los jóvenes? Yo creo que hay una infinidad de cosas que se pueden hacer, pero actualmente como toda la gente joven estamos siempre pues enganchados a las redes sociales, tanto Instagram como TikTok, YouTube, pues yo creo que una buena idea para el upcycling. El upcycling para mí es un tipo de arte porque tú puedes conseguir hacer upcycling de cualquier cosa literalmente. Entonces yo creo que una cosa muy, muy chula sería poner un apartado donde enseñéis a hacer upcycling con cosas cotidianas. Por ejemplo, una botella de plástico, a lo mejor en vez de coger y tirarla al haberla usado, si ya la has comprado porque en ese momento la necesitabas y la has tenido que comprar, pues a lo mejor un taller
un taller para convertirla en un tiesto para poner una planta o en una lámpara, no sé, en hacer talleres para que la gente tenga ideas de cosas que puede hacer de upcycling en casa, que eso creo que puede ser muy chulo. Me gusta la idea y yo creo que la vamos a implementar. Además, ahora que hay muchos eventos, sobre todo pues Halloween está cercano, aunque yo creo que cuando este audio se publique, este podcast se publique, Halloween ya habrá pasado. Nos queda todavía las fiestas de Navidad. Hay un montón de fiestas que, bueno, el capitalismo ha promocionado, pero aún así, ya que lo ha promocionado, vamos a intentar, y ya que está en nuestras vidas, vamos a intentar que su impacto sea lo menor posible y vamos a aplicar estas prácticas de upcycling en nuestro día a día. Qué bien. Jolines, pues Y muchas luego gracias por... Ah, dime, dime. nosotros tenemos un proyecto de recogidas de residuos Mm. que organizamos recogidas en playas con voluntarios y es una cosa que a nosotros nos ha funcionado muy bien y nos gusta mucho hacer. Yo creo que también podría estar bien que organizarais recogidas y Mm. luego, con todo lo que os encontréis, como que organicéis algún concurso de con la basura que os habéis encontrado, a ver quién hace el mejor taller upcycling con lo que os habéis encontrado en el medio ambiente. Y Oye, pues yo no creo es que mala sí, idea. Qué guay. ¿Y sí. pueden colaborar también con vosotros? Pero también para, pues, Claro, podríamos hacerlo juntos, la recogida, vale, y estaría muy bien. Yo me animo 100% y se lo vale, decimos pues a genial. todos nuestros seguidores que se apunte quien quiera y luego que cada uno con su imaginación haga algún taller con lo que se ha encontrado. Oye, Y pues es una y al ganador, idea. ¿Y el ganador, perdona? y al ganador le regalamos un conjunto Fit Planet. Ole, jolines, pues no estaría mal. Jo, pues muchas Venga, gracias por la idea. Yo creo que a nuestros oyentes les va a estar, les va a encantar esta idea y se van a animar muchísimo seguro. a participar. Así que bueno, hasta aquí el podcast. Muchas gracias, Esterri, y a Paula, aunque no ha podido estar con nosotras. Pero es un placer siempre poder conocer cómo gente joven como vosotros, gente inspiradora, gente emprendedora también está haciendo porque nuestras rutinas de compra cotidiana cambien y tengan menos impacto en el medio ambiente y trabajen para que en un futuro las cosas funcionen mejor, ¿no? Así que muchas Totalmente. gracias por estar aquí, por habernos contado y nos vemos prontito para la próxima. Nos vemos en la recogida, María. Sí, genial. Chao, un saludo. Venga, que vaya bien.